ez dago ez ustekorik, danak daude, Beñat dago lesionatuta, Guru, eta beste guztiak ondo daude. Atsedena dator, baina horretik partidu garrantzitsu bat, ala adirazizun hemen atzo, Dani Garziak, oso partidu garrantzitsua zela atsedenera ondo joateko, ez? Danak dira. Pasadan astekoa, eta oindala bi astekoa dana dira garrantzitsuak, 3 puntu jokoan daude, etxean jokatzen dugu, eta, saiatuko gara beti bezala, partidu irabazten. Aurreko atsedenean, hemen aipatu zenuen, lan handia egintzen dutela, batez ere erasoari begira. Pozik zaude lortutako emaitzarekin? Bi atsedenen artean lortutako emaitzarekin? Aurrekoan ez gendun golik sartu, orduan beti dago betzeko, ez? Espainolen kontra 3 gol sartu genituen, aurrekoan ez gendun golik sartu. Garrantzitsuena beti esaten dudan bezala da, aukerak egitea eta bagabiltz aukerak egiten. Eta, aukera gehiago egiten dituzunean, golak beti ere gertuago egoten dira, baina beti dago hobetzeko eta beti gaude, ez? Hobekuntza horren bila, ez? Ispilua noski, Espainolen aurkako neurketa hori izan behar du? Bai, egia da etxean partidu onak egin ditugula, ez dala erreza 3 eta utzi irabaztea, gaur egun, olako emaitzak ez dira lehenengo mailan ematen, ez da Bartzelonak eta Real Madrilek ere larri ibiltzen dira partiduak irabazteko. Orduan berdintasun ikaragarria dago, inoiz baino gehiago, eta edozein taldek irabazi dezake partidu bat, edo galdu ere bai, orduan adi egon beharko gara, partidu on bat egin bihar, arerioa ere oso ondo dator, talde ona da, azkenengo 2 partiduak irabazi ditu Reala eta Barçaren kontra, eta horrek esan nahi du oso talde arriskutsua dela. Hala ere, Levantek egin dezake onena eta txarrena ere, ez da? Ez da oso regularra? Zelai erditik aurrera oso jokalari onak ditu, beti eukitze ditu partidutan faseak aukera asko egiten duten fase horiek, ez? 10-15 minututan kapaz dira 2-3 gol egiteko, gero, egia da, jaso ere batzutan jasotzen dituztela, baina, talde ona da, jokalari oso honekin, zelai erditik aurrera diferentzia markatzen dutenak, gola erreza egiten dutenak, kontrarasoan abiadura handiko taldea, geldikako jokaldietan kanpaina eta bardirekin ere oso jaurtitzaile onak, Morales oso azkarra da, eta, esaten dizudan bezala, talde arriskutsu bat, ez? Eta zein behar du zure taldeak, 3 puntuak lortzeko, non egon daiteke gakoa? Azkenean Samamesen egiten du jokoa egitea, ritmo handia sartzea partiduari, erasoan saiatzea, eta batez ere defentsa aldetik gutxi ustea, ez? Eurak aukerak oso errez egiten dituzte, eta, kontu handi auki beharko dugu, beraien kontrara esoekin, beraien goiko jokalariekin, ez? Mayoral, Morales, Roger, Sergio León, aurrelari onak dituzte, eta lan hona egin beharko dugu defentsan, eta gero erasoan saiatu beti bezala, ritmo handia ematen partiduari, eta erasoan jokatzen. Oso bitzia izaten da, baina adibidez bihar Aitor Fernandezek egon beharko du mai baten, nekatuago etorriko da gelditzen ez bada behintzat? Ez dut uste. Eta horreko baten galditu nizun bebai, Osasunaren aurkako neurketa atera zenean, ordu bietan, beste igande baten, orain 5 jarraian dituzu, ez dakit orain orduan baino pizkat keskatuago zauden? Bai, baina ez dut normala ikusten. Ez da inoiz gertatu, talde bati ordu bietan da ordurik txarrena, ez? Badakigu igual ordu horretan jokatu behar dela, baina, 5 aste jarraian ordu horretan jokatzea ez dauka, uste dut gure kontra egindako zerbait dela, edo gure kontra doan zerbait argita garbiz, ordutegirik txarrenean batez ere jendearentzat, ez? Jendeak bazkaldu egin behar du, bai, eta partidu bat jokatzea ordu bitan, 2 jokatzea, 3 jokatzea, baina 5 jarraian ordu bitan, uste dut, ez da la bidezkoa, ez? Eskerrik asko, eta bide batez hasiko nahi zer denez. Gaizka, 5 partidos consecutivos a las 2 de la tarde, ¿qué reflexión te merece? Me parece algo bastante injusto, ¿no? Que un equipo tenga que jugar 5 días seguidos en el peor horario que hay. Asumimos que hay que jugar a esa hora, pero habría que repartir un poco más, ¿no? Yo creo que es la peor hora para la gente,
y la gente tiene que comer también. Y es el peor horario que hay para un partido de fútbol, y que tengamos que jugar 5 semanas consecutivas a esa hora, creo que no tiene ni pies ni cabeza. En este sentido, ¿ves que desde el club te transmiten algo? ¿Que se ha hablado con alguien para mostrar su queja o no hables de ello? No sé. No. Creo que en ese aspecto hay poco que quejar. O sea, ellos ponen los horarios y nosotros nos ha tocado el peor horario 5 veces seguidas. Bueno, nos ha tocado, nos lo han puesto. Creo que eso no tiene ese... Bueno, va en contra de los intereses de la gente, ¿no? De la gente que viene a San Mamés. Un domingo a las 2 de la tarde es la peor hora. Tienes que jugar un día. Yo creo que la gente lo asume, pero que nos pongan siempre el domingo a las 2 de la tarde va en contra un poco del Atleti, ¿no? Está claro. ¿Te trastoca el trabajo? Porque no estabais acostumbrados a jugar si a las 12 se cambia el horario, a las 2 el tema de comidas, desayunos, ¿cómo gestionas eso? Trastoca, pero a mí más me importa la gente, ¿no? Que al final queremos que la gente vaya a San Mamés y que vaya en un horario bueno, ¿no? Que un día te toque a las 2, pues yo creo que la gente lo asume, pero a la gente le gustan más los otros horarios o le vienen mejor. El domingo a las 2 de la tarde es el peor horario que puede tener un aficionado para ir, y más pensando en nuestros aficionados, yo creo que es totalmente injusto que a un equipo le toque 5 veces seguidas jugar a las 2 de la tarde. O sea, vamos, creo que es la primera vez que ha pasado esto, nunca ha pasado. Y que sea el Atleti pues nos perjudica muchísimo, y creo que no es bueno, sobre todo no deportivamente, sino para la gente, ¿no? Para la gente que va al campo. Cambiando un poco de tema, el Levante viene de 2 victorias que entiendo que les habrá insuflado mucha moral ante 2 rivales potentes. ¿Crees que eso también puede jugar en cierta medida a favor vuestro, que se puedan relajar en cierto modo, o no lo crees? No, yo creo que en primera división ya si te relajas te ganan. Yo creo que ellos son un buen equipo. Ningún equipo de primera división salimos relajado hoy en día. Trataremos de hacer nuestro juego. En casa estamos fuertes, estamos bien, y sabemos que vamos a tener un equipo que viene muy bien, que es muy peligroso, que viene de ganar a la Real y al Barça y de hacerlo bien. Y bueno, como siempre os digo, más dependemos de lo que hagamos nosotros, de hacer las cosas bien. Contra el Español probaste a Raúl de inicio arriba, contra el Villarreal, a partir de no me acuerdo del minuto, probaste otra vez así. ¿Te convence esa fórmula? ¿Podrías seguir usándola? Bueno, siempre os digo que a veces entre Raúl, Willy y Iker cambiamos las posiciones. Son 3 jugadores que se adaptan a jugar, pues algunos más en banda, otros más por dentro, tener un punta rápido arriba o tener un punta rematador, tener un falso banda o un jugador más creativo por dentro, en base, como os digo, a las situaciones de partido, a cómo juega el rival, a cómo queremos jugar nosotros ese día. Las alternativas son de principio de partido, incluso como el otro día, durante el partido los puedes cambiar de posición sin ningún problema, ¿no? Aunque los números siempre están pues, para romper y siempre están un poco ahí, digamos, al margen, pero bueno, el Atleti en casa solo ha empatado un partido, el Levante fuera no empata. Quiere decir que son o 2 equipos que siempre buscan, ¿no?, algo más, pero apunta a empates. Luego en teoría no apunta, ¿no? Siempre parece que los 2 buscáis un poco más, ¿no? Bueno, nosotros hemos empatado muchos partidos, fuera la mayoría, pero también tenemos muchos empates. Bueno, es un equipo que, como te digo, cuando tiene talento arriba y tiene gol, ¿no? Ese tipo de partidos, pues ellos el año pasado hicieron 2 goles en San Mamés y hace 2 años hicieron 3, si no me equivoco, ¿no? Son equipos que, claro, cuando tienes futbolistas que hacen un gol de la nada, pues Bardi te hace un gol o Campaña de fuera del área, como metió hace 2 años aquí, 2 goles, 2 golazos por la escuadra, no sé, tienen velocidad, jugadores ofensivos. Son equipos que, como el otro día al Barcelona, en 10 minutos le hicieron 3 goles, ¿no? Tienen calidad, velocidad y capacidad de ofensiva, y eso siempre te tiene que tener alerta, ¿no? Por el contrario, pues tenemos que intentar también nosotros hacerles daño a ellos, ¿no? Como hicimos el último partido en casa, ¿no? Que fuimos capaces de generar y de hacer 3 goles. Intentar hacer gol, ¿no? Porque ellos van a crear peligro, seguro. Al margen del otro día, el punto, ¿no? Si la gente podría pensar que es mejor o peor del de Villarreal, o con más mérito o más mérito, si se le daría todavía más mérito, bueno, más valor, digamos, pues, como siempre, ¿no? Refrendándolo en casa, ¿no? Sumando los 3 puntos de casa, sería todavía mejor el puntito de Villarreal, ¿no? Sí, hombre, empatar en Villarreal mire por donde se mire o mire quien lo mire, es un buen resultado. Un equipo que había hecho 17 goles como te digo, en 5 partidos, y que
tiene 4 jugadores que van con la selección española esta semana. Son equipos muy buenos y empatar fuera de casa es bastante más difícil de lo que crees, ¿no? Esperemos hacer mañana un buen partido y hacer bueno la victoria del Español. El empate el otro día en Villarreal sería sumar el tercer resultado positivo y ponernos arriba en la tabla. La clasificación está muy apretada y pues en pocos puntos estamos todos, ¿no? En el último partido en San Mamés hubo run con Córdoba, tú saliste a defender en la rueda de prensa, dijiste que había que tener confianza. Mañana, ¿tienes esos pitos te hace tener dudas sobre su alineación posible mañana o bueno o eso No, yo pongo los jugadores que veo mejor o que creo que nos van a ayudar a ganar, ¿no? Luego cada jugador tiene que responder y la gente es libre, ¿no? Ya lo dije la última vez de expresar las opiniones, eso, cada uno es libre, pero a mí no me condiciona nunca una alineación por esas cosas, vamos. Besterik. Gaizka, ¿qué importancia le das a iros al descanso con 20 puntos y con una victoria, con lo que moralmente eso supone? Bueno, al final cuando hay parón siempre conviene ganar, ¿no? Porque pues luego al final tienes 15 días en los que se magnifica tu estado de forma, ¿no? Si ganas y se hace más pequeño, ¿no? Tu mal partido, lo que sea, o sea, al final. Pero bueno, contamos con ello. No me importa eso, me importa que al final 3 puntos mañana importantes en juego y que no pienso en el parón, pienso en el partido de mañana y que pues estaría bien, ¿no? Darle pues seguir la racha con por tercer partido consecutivo sacando un buen resultado para nosotros, pues sería un paso pues muy importante. Ahí, eskerrik asko. Venga, correcto.